Un abrazo, un abrazo inmenso para cada uno de ustedes. Vamos a trabajar ahora disciplina positiva, qué es y cómo hacerlo, hacia dónde caminamos. Bienvenidos a cada uno de ustedes a este encuentro que tiene un cierto tiempo, un tiempo pequeñito, porque lo que queremos hacer este día, de acá desde parte de todo un conjunto, un grupo de fundación, de profesional y todo demás, lo que queremos hacer es brindar una alternativa de pronto de una semillita para que todos los santos días sembremos algo dentro de casa. Y ese algo que vamos a sembrar dentro de casa ahora se llama disciplina positiva. ¿Qué es y cómo hacerlo? ¿Por dónde caminamos de esto? El antecedente. Para comenzar a trabajar la disciplina positiva, en primera instancia, debo conocerme. ¿Y qué es conocerse? Debo conocer cómo reacciono, cómo interacciono en la vida, qué es lo que hago, cómo reacciono frente a la gente, cómo manejo mis emociones. A ver, mi primera pregunta con ustedes. ¿Quieren aprender a manejar las emociones? ¿Sí o no? Interaccionemos la primera parte. Sí, sí quiero. Sí, ¿Por sí. ¿Por qué quieres aprender a manejar las emociones? A ver, cuéntame. Bueno, yo quiero aprender a manejar las emociones porque pienso que manejar las emociones es fortalecer o formar el carácter. Aprender, formar el carácter, eso. Formar el carácter, gestionar las emociones, y gestionar las emociones es muy importante. Hoy en día que de pronto dentro de todo el contexto social, tenemos pero mucha información que de pronto, más allá de informarnos, nos desinformamos y nos provoca muchas cuestiones. Recordemos algo, los seres humanos repetimos lo que nosotros vemos. Repetimos el contexto en el que nosotros nos encontramos. Si todos los santos días están ahí, mete información, no a la violencia, no a la violencia, no a la violencia, no a la violencia, es como que les diría a ustedes, no piensen en un sapito rojo, no piensen. Y el cerebro, como es pero tan prodigioso y tan inteligente, lo primero para no pensar, tiene que pensar. No hagas esto y terminamos haciendo eso. ¿Por qué? Porque nos proyectamos, porque nuestra mente está proyectada directamente en la imagen directamente. Entonces, si nosotros queremos comenzar a manejar y conocernos un poquito, vamos a conocernos en primera instancia ahora. La primera parte es conocer cómo reacciono y tenemos tres partes que nuestro cerebro reacciona frente al entorno. Y la primera parte, alguien decía dentro de este proceso, la información, la primera información es nosotros tenemos tres cerebros, un cerebro triuno, tres partes. La primera parte que vemos aquí que se llama cerebro reptiliano, el sistema límbico y el neocórtex. Las reacciones, vamos a ponerle así, pongamos un cerebro que está en la parte de abajo, en la parte de la nuca, por así decirlo, cerca de la médula espinal, ahí está el cerebro y la parte que reacciona, una parte instintiva. Más arribita de pronto está gráficamente, para graficarlo mejor dicho, están las emociones. Y dentro de las emociones tenemos 4 o 5 emociones básicas que le vamos a poner ahora. Las emociones, ¿cuáles son? La alegría, la tristeza, la ira, el miedo, y pongamos algo adicional también dentro de esto, el asco. O sea, no necesito saber de eso, no necesito verte. O la alegría, el ja por todo lado, o la tristeza de el llanto, o la otra, el susto, el miedo, el temor, y la otra, la ira, el coraje. Entonces, si tenemos esas emociones alrededor y tenemos una forma de reaccionar, mi pregunta sería, la primera de todas, cuando tú tienes un problema, ¿cómo reaccionas? ¿Como tu cerebro te dice o como tu instinto, como tu adentro, tu volcán te reacciona o te menciona o haces? O sea, ¿te lanzas a hacer las cosas o piensas primero? Pregunta para ustedes. La primera pregunta para el público presente. ¿Quién quiere responderme? Se va a ganar la siguiente entrada para la siguiente reunión. Cuéntenme, a ver. Es que yo pienso que he actuado de las dos maneras. A veces pienso, pero a veces no pienso. Claro. Entonces, A a veces veces uno pienso, analiza, piensa la situación, pero a veces no, estalla y ya. estallamos y punto. Entonces, de Sí. todas las veces que nosotros reaccionamos, ¿cuántas veces pensamos? Voy a poner un equivalente en un porcentaje, 80-20. 20% hago lo que pienso y el 80% por lo regular, la tendencia es a reaccionar.
Eso significa que nosotros los seres humanos debemos aprender a manejar nuestro instinto y nuestras emociones, porque la lógica, lo que nosotros pensamos, terminamos voy en esta parte, pensamos lógicamente, pero terminamos accionando primitivamente. Entonces, por así decirlo, un ejemplo tan típico como este, las relaciones amorosas. Nos peleamos con la persona que amamos y terminamos diciendo, yo nunca más te voy a volver a ver. Entonces, lógicamente, dije así, ¿no? Lógicamente, mi lógica, mi raciocinio, mi parte racional me dice eso. Pero al cuarto de hora ya le estoy llamando, ya le estoy buscando, ya estoy haciendo algo, ya estoy reaccionando, me dejo llevar por esa emoción interna que tengo, por esa ira, por esa tristeza, esa mezcla entre tristeza, ira, abandono y etc, y etc. Entonces, nosotros los seres humanos, por lo regular, para verlo gráficamente, la parte del instinto es como una pelotita de fútbol. La parte de la emoción es como una pelotita de básquet. Y la parte racional es como una pelotita de tenis. Entonces, si dos pelotitas grandes se unan para pelearse con una pelotita de tenis, ¿quién va a ganar? ¿La lógica va a ganar el instinto o va a ganar las emociones? ¿Quién va a ganar? A ver, preguntas para ustedes. Cuéntenme, ¿quién creen que va a ganar? Si hay unas emociones que son del tamaño de una pelota de básquet, hay un instinto del tamaño de una pelota de fútbol y hay una parte raciocinio que es una pelota pequeñita. ¿Quién creen que va a ganar? Bueno, yo no sé quién va a ganar, pero va a perder la del raciocinio porque es la más chiquita. Justo, porque es la más pequeña. Entonces, por lo regular, nosotros debemos tener ese antecedente. La primera parte de trabajar nosotros, todos los seres humanos, es preferible comenzar a trabajar esta parte del instinto, esta parte de el manejo, el control del instinto, la parte de gestión de emociones, estas dos cosas importantes. A ese experimento. A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere decir algo? Cuéntenme. Eso es bueno, eso es malo. Listo, a ver, vamos. Si es que quieres abrir nuevamente, Gervasia, por favor, abres nomás tranquilamente para continuar, ¿ya? ¿Hecho? Vamos a la siguiente parte. Con esta, ser padres, ¿qué significa ser papás? Mi abuelo decía que es ser taita, ¿no? O sea, ¿qué es ser un taita? ¿Qué es ser un taita? Ser papá es un viaje alegre, a veces frustrante y agotador, pero también es regocijante. Nosotros los papás por lo regular hacemos este viaje. El día que nuestros hijos nacen, es un viaje que decimos, una emoción por lo regular es qué lindo, qué chévere, qué hermoso. Pero ya cuando nos damos cuenta que ese niño no es un cachorro, no es una mascota, que ese niño hay que comenzar a cuidar, que hay que comenzar a educar y etc, y etc, y etc. Entonces como que es un tanto frustrante y es agotador, porque criar a un niño, criar a un bebé es muy, muy agotador. Pero al finalizar, ya cuando nuestros hijos crecen, ya cuando ellos son parte del sistema, cuando opinan contigo, cuando interaccionan contigo, es lo más hermoso que tenemos. La mayoría de nosotros aprende a ser padres o a ser papás haciendo camino al andar. Díganme ustedes, la pregunta para todos ustedes, ¿quién se preparó para ser papá? A ver, Nadie. Nadie. ¿Cómo entonces, quién habló? Soledad eres, ¿no? ¿Soledad? Sí. Ya cuéntame, ¿cómo aprendiste a ser mamá tú? Bueno, en la etapa en que yo aprendí a ser mamá fue difícil en realidad porque yo fui madre soltera. Para mí desconocía, ¿no? Por el ámbito mismo en que yo me crié, era un mito hablar de sexualidad y todo, ¿no? Y yo le tuve a mi primer hijo a los 18 años y para mí fue un golpe fuerte y es algo que a mí creo que me ha perjudicado a no ser una buena mamá, a cometer errores. Y bueno, por eso estoy aquí, porque quiero aprender y saber manejar mis emociones y tener siempre las palabras adecuadas para manejarme con mi hijo. Soledad, más bien sí te quisiera decir algo. A ver, la primera parte. Nosotros los seres humanos, los papás, no queremos hacer daño por lo regular a nuestros hijos. Todas las acciones que hacemos es porque aprendimos a hacerlas de esa manera. Es decir, nosotros siempre queremos el bienestar o lo mejor para nuestros hijos. Pero nos enseñaron así.
La generación pasada nos enseñó que con un golpe se puede enseñar. La generación pasada nos enseñó que con un grito nos puede indicar las cosas. La generación pasada nos enseñó directamente a que se nos indica una sola vez y pare de contar. La generación pasada nos enseñó simplemente con la mirada, te quedo viendo y te estoy ordenando. Pero en cambio, si nosotros nos damos cuenta, hay un sonido a lo lejos, que veo, que escucho por ahí. A ver, déjenme ver. A ver, ya, listo. Más bien si es que, ya, ahí estamos. Entonces, la generación pasada nos dio esas alternativas para ser papás. Entonces, la parte principal de todo esto, decirte, Soledad, que tú eres una mamá muy buena, muy amorosa, de acuerdo a tu cultura, de acuerdo a cómo te enseñaron. Pero esa mamá amorosa, buena y que educa de esa manera, ya no calza en esta cultura, ya no calza en esta generación. Porque nosotros venimos de una generación en el cual, por lo regular, no teníamos mucha información. Por lo regular, la información que teníamos era del vecino, de la vecina, de la gente que estaba alrededor del barrio. Pero los niños de ahora, por lo regular, los niños de ahora, los milenios, tienen una información que viene desde el exterior. La cultura viene desde Europa, la cultura viene desde Norteamérica, la cultura viene desde Sudamérica, la cultura viene de todas partes. Y cuando te regresan a ver a ti, lo primero que se ponen a pensar es, ¿y tú por qué no eres como la mamá de la televisión? Y nosotros, ¿por qué no tenemos eso que tienen en la televisión? ¿Y por qué no tiene eso que están en las películas? ¿Y por qué no hay eso dentro de casa? Entonces, esa cultura, todo eso global, todo eso que viene, ese tipo de información, la tienen los chicos. Y obviamente nosotros no teníamos ese tipo de información. Y en la información que viene desde afuera, por lo regular, se habla de lo siguiente: los papás y la parte de la comunicación, papás de hijos se comunican asertivamente en la televisión, en las películas. Entonces yo también quiero comunicar, yo también quiero una mamá que se comunique asertivamente, que me diga las cosas, que converse conmigo, que tenga confianza, pero resulta que la mamá de la televisión no está en mi casa. Y resulta que a mí no me enseñaron a hacer eso. Entonces, la responsabilidad que tenemos nosotros ahora, la búsqueda de responsabilidad, es que nosotros comencemos a buscar ayuda, a buscar alternativas, de pronto que alguien nos enseñe, que alguien nos diga, que nos eduquen, que nos reeduquemos, que en la comunidad nos eduquemos, que de acuerdo a nuestra cultura nos vayamos creciendo en conjunto, en grupo. Ahí tienes desde los profes, tienes desde los centros médicos, los área de salud, tienes del área espiritual, ya sea de cualquier iglesia que seas tú. Entonces tienes un montón de gente asesora que te puede ayudar directamente en este proceso de crecimiento y en este avance de ser papá y ser mamá, porque todos también estamos en esa cuestión de quiero aprender a hacer algo, quiero aprender a hablar asertivamente, quiero comunicarme de forma distinta. Pero cuando yo no sé, simplemente utilizo mis herramientas. Si voy a construir una casa y solamente tengo una pala chiquita y me enseñaron que una pala chiquita y me enseñaron que una carretilla y un balde se construye una casa porque no había mucho dinero, entonces la próxima vez que yo construya una casa voy a utilizar esas herramientas. Pero resulta que la tecnología ha avanzado y hay un montón de herramientas. Entonces, en el mundo, la información ha avanzado y ahora hay muchas herramientas, muchas estrategias directamente que se puede intervenir con los chicos de ahora. Para chicos de ahora, para niños de ahora, papás actuales. Chicos actuales, papás actuales. Entonces, ¿cómo actualizarnos? Mediante este tipo de información. En las escuelas también les dan información, en las comunidades les dan información. Muchas veces nosotros somos los que decimos, eso ya sé. Eso ya me lo sé. Entonces, una de las alternativas de pronto ahora es comenzar a tomar apuntes. Por ejemplo, si algo, Soledad, por ejemplo, si algo te sirve ahora, coge y apunta y di, a ver, esto me sirvió. Por ejemplo, lo primero que quisiera que te sirva, y honestamente desde mi punto de vista, es que primero que te sirva que eres una mamá buena, que lo que has querido hacer hasta ahora es lo mejor. Que no has tenido herramientas, de pronto sí, hasta ayer. Pero si hoy día comienzas a tener nuevas herramientas, genial, la ganaste. Comienzas a ganar una nueva alternativa de vida. Entonces, bienvenida a esa alternativa nueva, como yo y como mucha gente, como muchos profesionales que estamos en esta cuestión de brindar información.
Entonces, la mayoría de nosotros aprende a ser padres haciendo camino, porque ya tengo guaguas, ya digo, ya soy papá, pues. Yo ya tengo guaguas, digo, ya soy mamá. Pero eso es lo que puedo decir. Pero cuando se tiene un niño pequeño, primero me pongo a pensar, ¿qué es ser papá? ¿Cuáles son los roles que tenemos los papás? ¿Cuáles son los factores que se inmiscuyen para ser un papá? ¿Y qué mismo es tener un hijo? Y aquí te voy a dar una buena noticia, una alternativa. Y ahí sí, apúntalo, por favor, Soledad. Si yo quiero ser una buena mamá, la primera parte, Soledad, primero, ¿qué tal hija soy? ¿O qué tal hijo soy? Si quiero ser una buena mamá, ¿cuán hijo soy yo también? ¿Cómo soy yo con mi familiar, con mi mamá, con mi papá, con mis tíos, con mis primos, con la gente que está a mi alrededor? Entonces, si yo quiero construir un área de relación buena con mis hijos, comienza contigo. Y esta frase cliché que te voy a decir, la escuchas en todas partes, pero hay que entenderla. Nosotros, los seres humanos, dentro de las frases clichés, es que nosotros los seres humanos ya somos papás, nosotros ya nacimos siendo papás, y muchas frases así, o ya debemos ser papás, o ya conoces ser papás. Entonces, hay muchas frases cliché que andan rodando por ahí y que nos quieren decir que de pronto nosotros ya simplemente con el hecho de ser, de tener un hijo, tener una hija, ya por lo regular, ya aprendimos a hacer así, ya somos papás, o sea, vienen las instrucciones como papás. Consecuentemente, muchos padres piensan que la disciplina consiste en reprender y castigar físicamente. Esta es una parte que por lo regular fue de la generación pasada. Solo se piensa que la disciplina consiste en simplemente reprender. Simplemente te mando, te indico y disciplinado. Si nosotros nos damos cuenta, los niños buenitos de antes ¿quiénes eran los niños buenitos? Los niños buenos eran aquellos chicos que no hacían nada, que se sentaban, que eran buenos estudiantes, que no decían nada, que iban a algún lugar, estaban quietitos y estábamos quietitos, así éramos niños buenos. Pero resulta que más adelante, cuando nosotros crecemos con voy a ponerle así, con un trauma, voy a ponerle así como un trauma. Con un trauma de que soy un tanto aislado, que no puedo hablar, que no puedo defender mis derechos, que no te puedo decir nada, y que todo el mundo de alguna manera me pisa mi poncho. Entonces, ojo con esto. Esta forma de pensar que la disciplina consiste en reprender y castigar físicamente, eso no es disciplina. Primera parte. Pero hay otro camino llamado la disciplina positiva. Disciplina significa enseñar. Ya. Entonces, aquí caemos sobre el asunto de la disciplina positiva. La disciplina positiva es comenzar a enseñar. Yo te enseño. A ver, ejercicio. 1. Ese ejercicio lo vas a hacer dentro de casa para que veas cómo es el contexto de enseñanza-aprendizaje y cómo aprendemos nosotros. Vas a enseñarle a barrer al niño. Es que eso ya sabe barrer, eso es fácil. No. Enseñémosle a barrer. ¿Cómo se hace eso? Primero, ojo con esto. Juanito, ven para acá. Quédate ahí. Mira cómo barro. Barro. Yo estoy barriendo. ¿Observaste? Chévere. Ahora, tú y yo, Juanito, tú y yo barremos. Listo. Genial. Tú y yo barremos. Entonces, listo. Ya está. A ver, barrí yo, ¿me viste? Ahora barrimos los dos. Y la tercera parte, Juanito, barre tú. Listo. Entonces, enseñanza-aprendizaje. Pero ojo con esto. Estos 3 pasos que acabamos de dar de enseñanza, el primero lo hice, segundo lo hacemos y tercero lo haces. Adivina, Soledad, ¿cuántas veces tenemos que repetir? Te escucho. O quisiera escucharte, mejor dicho. Bueno, para mi punto de vista sería las veces necesarias. ¿Cuántas son las veces necesarias? ¿Cuántas crees tú? Podría hablar de un número, sería de unas 5 veces, o hasta que el niño aprenda y se sienta seguro de que él sí lo está haciendo bien. Yo así, bien, excelente. Ahora te voy a decir la cantidad. 1000 veces. 1000 veces.
Si eso es catalogado de pronto 1000 veces, una vez al día, ¿qué tiempo me demoraría en enseñar? ¿Aló? Ay, sí, ya me cogió, no sé. Alguien que me ayude a hacer la suma, la resta, la multiplicación. 1000 para, a ver, sería 1000 veces, 1000 para 365. A ver, vamos. Dividan la resta. Ajá. Alguien que me ayude, alguien que me ayude, alguien que me ayude. Alguien que me ayude. 1000 para 365. Aló. A ver, yo mismo tengo que hacer. Yo mismo. A ver, ¿cuánto? 2 punto, ¿cuánto? 73. 2.73. 2 meses, 2 años, 7 meses, 3 días. Para que puedas decir, le enseñé. Y aún así, a los 2 años, 7 meses, 4 días, al cuarto día va a decir, no me enseñaste. Pero la cuestión es la siguiente, que cuando tu hijo vaya directamente o tu hija vaya a otro lugar, ¿sabes lo que va a hacer? Va a barrer la casa de la tía, va a barrer la casa de la abuelita, y ¿sabes lo que te van a decir? ¡Ah! Soledad, has tenido un hijo, has tenido una hija, hermoso, hermosa, qué lindo, has sido comedido. Y tú vas a decir, pero no, conmigo no es así. En mi casa no es así. O le vas a decir, no, en mi casa también hace también todo eso. Eso es normal para nosotros. Es normal que él sea comedido. ¿Y sabes por qué es comedido y sabes por qué aprendió a hacer eso? ¿Sabes por qué? Tal vez porque él lo vio conmigo, lo aprendió conmigo. Eso es ser papás. Eso es ser papás. Yo le estoy enseñando a él o a ella a caminar. Y con esto te voy a decir algo más inmenso todavía, mucho más grande, que yo lo considero personalmente como profesional y como papá también. El hecho de que nosotros cuando enseñamos ese tipo de cosas, les enseñamos libertad. Cuando tú le enseñas a tu hijo de esta manera, ayudar, interaccionar y todo lo demás, le estás enseñando especialmente algo muy importantísimo, a que sea esa persona libre, a que esa persona se integre a nivel social. Y mi abuela decía, ¿no? El comedido come de lo escondido. Es decir, todo el mundo le va a apoyar y todo el mundo va a decir, qué chévere, qué lindo, qué hermoso, qué chévere, y cada vez va a integrarse directamente en un sistema. Pero eso no nace afuera, eso no te enseñan los profesores. Eso no te enseña el vecino de la esquina o la vecina de la esquina y todo lo demás, ni los amigos del cole, no le enseñan eso. Eso nace desde la casa, eso nace desde ti, nace desde tu enseñanza. Un estudio que se hizo hace años atrás se decía especialmente, y era la propuesta, ¿no? La propuesta que decían que de pronto todos los chicos aprenden en la televisión y todo lo demás. Que eso era la culpa, que la culpa tenía la televisión. Te cuento una cosa. La televisión son factores externos. Son semillas externas. Pero ¿sabes cuál es el terreno real? ¿Sabes cuál es el terreno verdadero de los chicos? Adivina. ¿Cuál es el terreno de ellos? A ver, mi querida Soledad. Creo que nosotros como padres. La familia, el sistema familiar. Nosotros como papás somos especialmente nuestro sistema familiar, es el terreno específicamente para que los chicos de pronto sean semilla especialmente, sean donde se siembre la semilla. Cualquier cosa que llegue a ellos, llegue desde afuera, llegue así directamente, va a crecer. Y a veces en los terrenos buenos crece hierba mala, pues. Pero si nosotros estamos cuidando, nosotros sembramos maíz, pero estamos por lo regular limpiando, el maíz va a ser hermoso. Vas a tener buena cosecha, pero es un esfuerzo. A nosotros nos enseñaron simplemente, la generación pasada nos enseñaron que simplemente yo hago una sola vez y tú lo haces y se acabó el problema. Si no lo haces, toma, palo contigo, se acabó. Y eso es lo que nosotros muchas veces ha quedado como secuelas y esperamos que eso suceda. Esperamos que los chicos con una sola vez ya aprenden y se acabó. Es que ya le enseñé, es que ya le dije.
Es un proceso, la enseñanza es un proceso de todos los santos días. Y vamos a la última fase. Las reuniones van a durar nada más que 30 minutos para que de pronto lleguemos directamente a un objetivo. El objetivo es modificar un tanto nuestro estilo relacional directamente con nuestros hijos, nuestro estilo relacional directamente para hacer un mundo mejor. Pero si me dan un montón de herramientas y no aplico ninguna, no sirve. Pero si me dan una sola herramienta y la aplico todos los santos días, me va a ayudar muchísimo. Entonces, dentro de esta propuesta, la primera herramienta que tenemos ahora, la primera herramienta que vas a tener ahora y que tienes en este momento, es pensar, es tener la idea que tu hijo y tu hija es tu terreno, que tu familia es tu terreno, que las semillas que vengan de afuera, porque las abejas, el polen, el viento y todo lo demás llegan al terreno y llegan cualquier tipo de, es decir, en la sociedad llega cualquier tipo de personas, nuestros hijos, ellos van a sembrar una semilla, pero si mi terreno yo lo limpio todos los días, si yo le ayudo a mi hijo todos los santos días en algo, y aquí viene la primera fase. Si nosotros, nuestros hijos, la primera de todos, aquí te va, y apúntalo, por favor, apúntalo, esta primera fase. Si nosotros a nuestras hijas les enseñamos que sean comprensivos con nosotros, si yo le comprendo, le enseño el proceso de comprensión, de comprender, de empatizar directamente, como papás, la ganaste. Y a nuestros hijos, en cambio, la otra parte importantísima, el hecho de ser caballerosos, amables. ¡Wow! Caballerosidad, amabilidad, compañía y empatía. Comprensión y empatía, perdón. Entonces, la primera fase es el entendimiento. A ver, y te voy a hablar desde la neurociencia, a ver, desde la parte científica. Nuestro cerebro, la parte frontal, tiene que desarrollarse algo. Esta parte frontal, que es la parte que asimila, la parte que razona, la parte que reflexiona, esta parte frontal, por lo regular debe estar en un proceso de entrenamiento. ¿Cómo le entrenamos? Una parte lógica que yo entienda, pero también la haga. Si yo quiero a mi hijo o a mi hija enseñarle qué es la empatía, yo le enseño empatía. ¿Cómo empatizamos? Una cosa importantísima. La empatía es como lo que por lo regular, lo más entendible posible es esto, ¿no? Es como ponerse en los zapatos de otra persona. Así es como se entiende. Entonces, que mis hijos se pongan en mis zapatos. Que yo me ponga en los zapatos de mi hijo y de mi hija. Por ahí comienza la primera fase. Y la segunda, te doy la segunda. La segunda que es la más importante, y con esas dos herramientas trabajaremos hasta la próxima semana. La segunda herramienta se llama gratitud. Enseñémosles a nuestros hijos gratitud, que sean gratos. Mi primera pregunta contigo, bueno, de las tantas que ha hecho. Tú, y va para todos y para todas, ¿le estás enseñando a tus hijos a ser gratos? En la mañana te levantas y le enseñas a decir gracias a la vida, gracias Señor, gracias, no sé, o sea, de acuerdo a tu creencia, gracias mamá, gracias papá, gracias la casa, gracias mi cama, gracias el agua, gracias la comida, gracias esto. ¿O somos nosotros los que los levantamos y decimos otro día más? O ay, que apúrense, nos atrasamos, y todo lo demás, y todo ese tipo de cuestiones. ¿Cómo le recibimos al día a todos los santos días? ¿Cómo le recibes al día? ¿Le recibes con empatía al día? ¿Le recibes con caballerosidad al día? ¿Le recibes especialmente con gratitud al día? ¿Cómo le recibes al día? Entonces, gratitud, una de las cosas importantes que es para subir al nivel de educar con disciplina. Bien, espero que esta noche, ya son las 8:30 de la noche, como iniciamos 8:30 o 8 en puntito y nos vamos media horita, así vamos a ir trabajando de poquito. ¿Qué les pareció? Vamos a nuestro compartir. ¿Qué les pareció? Cuéntenme la última fase, ¿qué les pareció? ¿Les sirvió? ¿No les sirvió? Tenemos los últimos 5 minutos. ¿Alguien tiene el micrófono algo raro? Déjenme ver. Yo termino de encender el mío, pero yo no tengo ruido. A ver, te silencio un ratito, ¿ya? Ya. Vuélvele a aprender, por favor, Gervasia. Por favor. ¿Ya?
Es tu teléfono, pero no importa, vamos, Gervasia, no importa, démosle. Ok, ¿Qué quieres mira, decir? yo digo que, bueno, ya yo no tengo hijos pequeños, pero fui madre de 2 hijos ya adultos, pero nosotros no venimos con un manual bajo el brazo para ser padres, definitivamente. Vamos aprendiendo, como usted decía ahora, en la práctica. Vamos aprendiendo el día a día. Y si no aprendemos, triste por nosotros los padres, porque los jóvenes van adelantando, van un paso adelante y nosotros nos vamos quedando atrás por ser. Ya que no trajimos ese manual, pues tratemos de por lo menos actualizarnos o tratar de ir a la parte de ellos en la medida de las posibilidades, porque no tampoco nos exijan tanto, pero debemos estar abiertos a eso, a acompañar, a aprender. Si nos negamos a eso, vamos al fracaso como padres, definitivamente. Porque nadie hoy día acepta las imposiciones, por eso mismo, por la globalización de la información. Hay mucha información mala. Del 100% yo diría que el 1 o el 2% es aprovechable si la toma fuera sin orientación, que es bastante peligroso y bastante difícil. Entonces, nada, aceptar que no somos perfectos como padres y que no tenemos un manual, pero tratar de entender eso, como usted lo dice, pues aprender cada día. Bueno, muy buena la charla, me gusta. Genial, mi querida Gervasia, un abrazo inmenso para ti y para cada uno de ustedes. No sé si alguien más quiere decir algo adicional, tal vez quiere mencionar algo, tal vez una opinión. 5, 4, 3, 2. 2, 1. Mi querida Yoli, un abrazo grandote. ¿Cómo estás tú? ¿Qué es mi Yolita? Cuéntame, cuéntanos. Pues un abrazo, mi estimado compañero de lucha, diría yo. Pues sí, justamente mucho se va aprendiendo. Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica y otra cosa es vivirla constantemente. Qué bueno que retomemos estas actividades, mi Marquitos. Muy agradecida por ello. Y pues vamos a avanzar en esto. Creo que estas pastillas que nos estás dando nos van a ser de mucha utilidad para nuestras familias y de una manera u otra contribuir a nuestra sociedad. Un abrazo, Marquitos a la distancia y ahí vamos. Un abacho inmenso. Gracias mil. ¿Alguien más tal vez?